¿Es usted un seguidor de Jesús? Esto ha estado en mi corazón ya hace varias semanas. He estado pensando, leyendo sobre eso. Y ser un seguidor de Jesús no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y ser un seguidor de Jesús tampoco eh, tiene que, tiene que ver con religión. Seguir a Jesús tiene algunas implicancias. Y yo quiero hablar de eso esta mañana. Y quiero tomar un pasaje donde Jesús llama a los primeros discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué este pasaje? Porque hay cosas, vamos a ver allí, muy interesantes. Pero me llama la atención que Jesús, al llamar a los primeros discípulos, en los primeros discípulos, Él da una clara señal para todo lo que vendría después y todos los que serían llamados después, lo que significa convertirse en un seguidor de Jesús o ser un hombre que sigue al Señor. Entonces, en este pasaje vamos a buscar algunas cosas, implicancias en relación a lo que significa ser un seguidor del Señor. Vamos a leer entonces la cita que es Marcos 1, vamos a leer del 14 al 20. Dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran ¿qué cosa? Eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al momento dejaron las redes y ¿qué pasó? Y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Este es el relato que Marcos hace de cómo comenzaron a unirse a Jesús los discípulos. ¿Cuál fue el método, cuál fue el procedimiento por el cual ellos comenzaron a seguir al Señor? Marcos nos relata, ¿verdad?, el llamamiento de los primeros discípulos. Aquí serían al menos 4. Pero esto, como dije al principio, esto nos marca la tónica o esto nos muestra el camino, nos da una señal de cómo se constituyen los seguidores del Señor o cómo es que comienza gente, personas, a seguir al Señor. Entonces vamos a ver en este texto algunas implicancias en relación a lo que significa o cómo es ser un seguidor del Señor. Y en primer lugar, tenemos que leer allí, de que ser un seguidor de Jesús implica necesariamente un llamado o un llamamiento. El texto dice así, dice, vengan, síganme, les dijo Jesús. Según el texto, ellos estaban, ¿verdad?, a la orilla del mar haciendo lo mejor que ellos sabían hacer y para lo que se habían formado, para lo que habían sido enseñados y lo que había sido toda su vida hasta ese momento, ser pescadores.
dedicarse al arte de la pesca. Toda su vida fue eso. Seguramente ellos conocieron a otros maestros, conocieron a otros rabíes que también enseñaban, en este caso, la ley, la Torá, las enseñanzas de la ley. Sin embargo, ellos no eran seguidores de alguno de los maestros o rabíes, sino que ellos, su vida estaba dedicada completamente a la pesca, a su labor, a su trabajo. Entonces, es Jesús, ¿verdad?, quien se acerca a ellos, es Jesús quien los ve, se acerca a ellos y entonces comienza este proceso. El llamamiento o la elección, si lo pudiéramos llamar así de esa forma también, implica iniciativa. Y la iniciativa en este caso no es de Pedro, la iniciativa no es de Andrés, la iniciativa no es de Juan, ni la iniciativa es de Jacobo. No es que ellos decidieron y dijeron, ahí está un rabí y nos vamos a ir tras él. Este es un caso atípico, esto es un caso diferente, porque la iniciativa, en este caso, es una iniciativa del propio Señor. Es una iniciativa que no tiene que ver con Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, sino que esto es algo que comienza, se inicia en el propio Señor. Él es quien ve a Pedro, ve a Andrés, ve a Juan, ve a Jacob, Él se acerca a ellos, Él viene a ellos, ¿verdad?, con una intención. Él se acerca con una intención, algo que ni siquiera Jesús en el momento determina o dice, me parece que estas personas serían buenos discípulos, sino que Él ya en su capacidad divina, Él conoce y sabe y ha determinado con anticipación de que Pedro, Juan, de que Jacobo y Andrés formarían parte de sus seguidores. La iniciativa, en este caso, del Señor en acercarse a ellos para poder llamarlos y de esa forma constituirlos en sus seguidores. Por lo tanto, ser un seguidor de Jesús no necesariamente es producto, ¿verdad?, de la propia voluntad de las personas, sino que implica una iniciativa o un llamado del Señor al respecto. De hecho, el propio Señor, 3 años más tarde, ya casi al final, 3 años y medio, al final de su ministerio, en sus últimas palabras o en su último discurso o en su último momento de intimidad con ellos, Él les dijo estas palabras. Les dijo, ustedes no me eligieron a mí. ¿Se acuerda de eso? Sino dice que yo los elegí a ustedes. A esta altura, ya han pasado 3 años y medio, desde el día del llamamiento, 3 años y medio después, ellos ya entienden y ellos ya saben que Jesús es más que una simple persona, que es más que un maestro. A esta altura, ellos ya han dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, a estas alturas, ellos ya han reconocido que Jesús también es Dios. Por lo tanto, como Jesús tiene esa capacidad, Él es quien se acerca para elegir a estos discípulos, a estos pescadores que seguramente en sus pensamientos tenían la idea de ser pescadores el resto de sus vidas y quizás traspasarles el negocio, ¿verdad?, a las generaciones posteriores. Es Jesús en este caso quien toma la iniciativa. A diferencia de la época donde tú podías elegir a qué maestro seguir,
tú podías elegir a qué rabino sentarte a sus pies para poder ser enseñado. En este caso, la elección no pasaba por la determinación o la decisión de las personas. Si usted se fija y puede leer en su casa todo el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Lucas y todo Juan, usted se va a encontrar con una particularidad. Y es que a Jesús siempre lo siguió gente. Siempre lo siguieron personas, siempre. Él siempre anduvo rodeado de mucha gente. Él siempre estuvo rodeado de muchas personas. ¿Se acuerda usted cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerda de esa historia, verdad? La mujer que no podía acercarse al Señor a causa de la multitud. Ella no podía, pero se abrió paso, ¿verdad? Se acercó al Señor y cuando se acercó al Señor, tocó su manto, ¿verdad? Y su enfermedad fue sanada. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Alguien me tocó, dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los discípulos? Maestro, ¿cómo dices esto? Tanta gente te está tocando y tú dices, yo creo que ellos hasta casi burlescamente, ¿no? Tú dices, ¿quién me ha tocado? Si todo el mundo te está tocando, hay mucha gente aquí siguiéndote, pero él dice, no, alguien me ha tocado de manera diferente, porque yo he conocido, dijo él, que virtud o poder ha salido de mí. Y dice la Biblia que cuando la mujer se vio descubierta, ¿verdad? Frente a todo esto, se acercó a Jesús, le dijo, y Jesús le dijo, tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado. Tu fe te ha salvado. Pero antes, al comienzo, ella había reconocido que esa persona era el Mesías, el Hijo de Dios. Es Dios quien elige. La doctrina de la elección es una doctrina que está en la Biblia de principio a fin, de principio a fin. Y aunque esta doctrina de la elección de Dios tiene muchos, aún así tiene muchos detractores, sin embargo es una doctrina, es una enseñanza que vemos en la Escritura de etapa a etapa. Es imposible no ver siempre la iniciativa de Dios en relación a sus propósitos, a sus objetivos y a las personas. Por ejemplo, Dios tomó la iniciativa con Abraham. ¿Se acuerda de eso? Génesis, ¿qué dice? Que Dios le había dicho a Abraham, ¿se acuerda? Sal de tu tierra y de tu parentela y vamos a la tierra que yo te mostraré. Esa no fue una iniciativa de Abraham, fue iniciativa de Dios. Es Dios quien se acerca a un pagano como Abraham y lo llama para cumplir en él un objetivo, cumplir con él un propósito. Y así vemos, por toda la Biblia vemos que Dios eligió a un José, que Dios eligió a Jacob. ¿Se acuerda Jacob? Nació al mismo tiempo que su hermano Esaú, pero el texto bíblico dice a Jacob elegí o a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. De hecho, Dios dice en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, le dice, yo te elegí no porque fueras el mejor, sino porque eras un pueblo insignificante, eras nada. El valor de tu bendición radica en mi iniciativa, en mi elección. Y vuelvo a repetir, hay muchos párrafos en la Biblia que podríamos citar para poder establecer la iniciativa de Dios por medio de la elección. De hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Los famosos versículos 3 y 4 y 5 y todo eso en adelante, cuando él dice que él nos escogió aún desde antes, ¿se acuerda? De la fundación o de que el mundo fuera creado. Por lo tanto, concluimos y decimos que todos aquellos que forman parte del núcleo íntimo, todos los seguidores del Señor, y me refiero seguidores verdaderos, auténticos, genuinos, todos ellos lo son producto de la iniciativa del Señor.
es Él el que llama. Es Él el que te llamó a ti. Es Él el que vino a nosotros. Es Él el que se acercó a nosotros cuando nosotros no estábamos ni pendientes de Dios. Él vino por medio del Evangelio a nosotros y puso su luz en nuestros ojos y pudimos ahora ver las bondades o la grandeza del Señor. Por lo tanto, cuando una persona se declara un seguidor del Señor, tiene que entender que es un seguidor no por iniciativa propia, sino que lo es porque el Señor así lo ha determinado. Él a nosotros también nos dijo, ven. Él también a nosotros nos dijo, sígueme. Fue su iniciativa. ¿Se acuerda usted cuando usted no tenía al Señor? ¿Se acuerda que usted no tenía deseos de Dios? ¿Se acuerda que Dios no estaba en su mente? Y si lo estaba, lo tenía a través de una religión acomodada a su manera. ¿Se recuerda? Cuando usted vivía sin Dios, sin pensamientos de Dios en el mundo, ¿se acuerda? Cuando usted pensaba que su vida sería siempre la misma. Bueno, alguien en ese tiempo le predicó a usted el Evangelio. Alguien le habló de Cristo. Y ese día, ¿verdad? Usted fue invitado, fue llamado por el Señor a formar parte de la familia de Dios o del pueblo del Señor. Un verdadero seguidor del Señor, ¿verdad? Su discipulado descansa sobre la iniciativa y el llamado divino. En segundo lugar, ser un seguidor de Jesús implica un cambio de vida. Y eso lo vemos en el texto. Dice que Jesús les dijo, síganme. Y luego les dijo, y los haré, ¿qué cosa? ¿Pescadores de qué? De hombres. Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio profundo en la vida de estas personas. No tenemos idea qué edad tiene Pedro, no tenemos idea qué edad tiene Jacobo, qué edad tiene Andrés, qué edad tiene Juan, no tenemos idea. Sí sabemos que ellos toda su vida la han dedicado a la pesca y que su vida ha sido una vida, ¿verdad? Hasta este momento sustentada sobre pensamientos religiosos y pensamientos humanos. El cambio de vida en la vida de estas personas implica al menos tres cosas en la vida de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y creemos que en la vida de todos los que el Señor llamó después. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? 12. ¿Se acuerda de algunos? Yo ya he dicho 4. Jacobo, Juan, Pedro, Andrés. ¿Se acuerda de otros? ¿Se acuerda? Vaya, vaya. Tarea para la casa. Vea cuántos discípulos tuvo el Señor y cómo se llamaban. Dígamelo usted, pastor. No, no. Búsquelo usted. Solo le voy a decir que Marcos y Lucas en su momento no formaron parte de los 12. ¿Ya? Búsquelo en su casa. Pero la vida, al menos de estas personas, ¿verdad? El cambio que ellos vivieron, lo vivieron en al menos tres cosas. Y esas tres cosas son las que también nos deben afectar o nos afectan a nosotros, los que hemos sido llamados a ser seguidores del Señor. Y lo primero que sucede en la vida de estas personas es que hay un cambio de perspectiva. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio en la mirada o en la cosmovisión de la vida. Hay un cambio aquí. ¿Y en qué nos sustentamos para decir esto? Recuerde que la vida de ellos era una vida totalmente visionaria en términos de su labor, de su trabajo. Ellos vivían para la pesca, vivían de la pesca y toda su vida tenía que ver con la empresa, cómo trabajar, cómo lograr más,
cómo alcanzar más, cómo emprender más, cómo crecer. En la perspectiva de estas personas, esto cambió desde el momento en que fueron llamados. Ahora la perspectiva, la manera de ver la vida de estas personas cambia. Ya no tiene que ver con el materialismo, ya no tiene que ver con el trabajo, con el crecimiento personal, con el desarrollo propio, sino que ahora tiene que ver, de acuerdo al discipulado, tiene que ver ahora con la perspectiva de otro, en este caso, la perspectiva de Jesucristo el Señor, de aquel que los llama. Jesús tiene una perspectiva totalmente diferente de la vida de la que estos hombres tenían. Por lo tanto, al seguir a Jesús, ser llamados por Él e irse con Él y participar de sus enseñanzas, comienza a cambiar la perspectiva de estas personas. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, enseñándoles, les dijo que debíamos buscar primeramente qué cosa? El reino de Dios. Eso es un cambio de perspectiva, completamente, porque en el mundo en el que nosotros vivimos, eso no es lo que nos enseñan. Al contrario, la perspectiva del mundo es que debemos trabajar, ¿verdad? Lograr, esforzarnos. ¿Para qué? Para tener, guardar y emprender. Esa es la perspectiva del mundo. Si usted le dice a la gente, no, yo confío en Dios, la gente le va a decir, ¿y qué eres un pájaro? ¿Qué te pasa? Si tú tienes que ponerle empeño. Sí, le dice usted, yo le pongo empeño, pero dependo de Dios. Ah, te dicen, pero ¿cómo esas cosas? Ellos no lo entienden porque la perspectiva de su vida es que todo lo que se logre y se alcance solo por mi esfuerzo, por mi empeño y por mis fuerzas. Pero nosotros creemos lo que dice Jesús. Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Esa es nuestra perspectiva hoy día de vida y esa es la perspectiva de un discípulo. Por eso, en la vida de estos discípulos y en la vida nuestra, ¿verdad? Ser llamados a formar parte de los seguidores del Señor, debe existir un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, un cambio de visión sobre el mundo. De hecho, Pablo nos ayuda un poco con esto en el libro de Romanos y nos dice, no vivan según la perspectiva, según el criterio del tiempo presente, la versión Dios habla hoy. No vivan pensando como piensa el mundo. No vivan la vida como el mundo dice que hay que vivirla. Al contrario, dice, al revés, lo opuesto, todo lo contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer cuál es la voluntad perfecta, ¿se acuerda? Buena y agradable del Señor. Entonces, ser un seguidor de Cristo, como en el caso de los discípulos, implica, ¿verdad?, una nueva perspectiva. Antes mirábamos la vida de una manera, ahora miramos la vida de otro modo. Eso, ¿sabe a quién le sucede? Al verdadero discípulo, al verdadero creyente. Pero puede haber personas que sigan a Jesús religiosamente. Le gusta el ambiente, le gusta la religión, le gusta lo que siente, pero su perspectiva de la vida sigue siendo humanista, sigue siendo terrenal, sigue siendo materialista. Otra cosa, ¿verdad?, que implica este cambio es un cambio de asignación. Me encanta esto. ¿Qué es lo que eran ellos hasta ese día? ¿Qué eran? ¿Pescadores de qué? De peces, ¿verdad? Ya no volverían en el caso de ellos a ser nunca más pescadores de peces. De hecho, al final de los días del Señor, después que Él resucita, ellos pensaban y muy desanimados, ¿sabe lo que dijeron? Volvamos a la pesca. Ellos volvieron a la pesca en Juan capítulo 21, volvieron a su actividad. Pero Jesús dijo, no, no, esa actividad para ustedes ya no, nunca más. Y Él dijo, voy a ir a la playa y los fue a buscar a la playa. ¿Se acuerda de esa historia? Y Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? ¿Se acuerdan?
y no habían pescado nada y les dijo, tiren la red. ¿Se acuerdan? Lo mismo que al principio. Tiraron la red y cuando tiraron la red, Juan le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y dice la Biblia que Pedro se tiró al agua, se ciñó la ropa, se tiró al agua y todos los discípulos luego fueron donde el maestro. Y cuando llegaron donde el maestro, adivine qué les tenía preparado el Señor. Un pescadito a la parrilla. ¿Se acuerdan? Y Pedro el Señor le pregunta a Pedro la famosa frase, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Bien, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús los fue a buscar porque la vida de ellos había en los planes del Señor cambiado de asignación. Ya nunca más volverían a ser pescadores de mar, de redes, sino que ahora su asignación sería completamente diferente. Ahora ellos pescarían personas, alcanzarían hombres y mujeres para el reino de los cielos. Esa sería ahora su nueva asignación. En el caso nuestro, también cambia nuestra asignación. Usted diría, pastor, ¿tengo que dejar el trabajo para dedicarme a ganar personas? No, no es eso. Pero sí cambia nuestra asignación, cambia nuestro pensamiento en relación a nuestra función en el mundo en el que nosotros vivimos. Dígale al que está a su lado, tu trabajo, dígale, no es solo o no consiste, dígale, en ganar plata, tener una casa, comprarte un auto, enviar tus hijos a la universidad y tener un buen ahorro. La vida del creyente ya no tiene de manera prioritaria esas cosas, sino que ahora el creyente tiene otra asignación. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Entonces, nuestras actividades tienen que ver con el reino de los cielos. Y yo quiero decirle bíblicamente cuál es su asignación primera hoy. Y para eso vamos a leer Mateo 28, 19. Vayan pues, otra vez les reafirma a los discípulos cuál es su trabajo. Les dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuál es entonces la asignación de un creyente? ¿Cuál es el trabajo hoy día de la iglesia del Señor? ¿Cuál es el trabajo de cada uno de los creyentes, seguidores del Mesías, seguidores del Maestro? ¿Cuál es su trabajo hoy? Dígalo, dígalo. Hacer discípulos. Y es curiosamente lo que menos hacemos. ¿Qué pasaría si a usted lo contratan para vender? Y usted mientras está en el trabajo desatiende las ventas y se pone a hablar por celular. ¿Qué pasaría si el jefe lo pilla, lo encuentra, lo sorprende? ¿Qué le diría? Chateando, ¿eh? Qué bien, preocupado a la familia. Bien, así se debe ser, hombre. ¿Qué le diría? ¿Eso? Le diría, yo a usted no le estoy pagando para chatear. ¿Qué le diría? Yo a usted le pago, ¿para qué? Para vender. Ese fue nuestro acuerdo. En el reino de los cielos es lo mismo. Tú y yo hemos sido llamados para ganar
almas. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra asignación. Y lo voy a volver a repetir como lo he dicho en varias oportunidades. Las iglesias podemos organizarnos para crear actividades en torno a ganar personas, pero hay algo que va más allá de la organización de la iglesia, que es la responsabilidad personal en la asignación que se nos ha hecho. El Señor no dice, espera que tu iglesia organice actividades para que tú comiences a evangelizar. No, desde el momento que Él te llamó, te hizo su seguidor, Él te dice, bueno, ahora tu trabajo es ganar a otro. ¿En qué año estamos? El 2019 ya pasó. Le hago una pregunta. ¿A cuántos el 2019 usted discipuló? ¿A cuántos discipuló? Y cuando hablo de discipular, no me refiero a que usted se encontró con alguien y le dijo, Cristo te ama, arrepiéntete y vuélvete a Él. No me refiero a eso. Me refiero a, como dice este texto, discipular. Me refiero a enseñar, como dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y todas las cosas que Él ha mandado no se enseñan en 3 minutos ni en un día. Para eso tiene que haber un trabajo sistemático, un trabajo continuo. Para eso debe existir una inversión de tiempo, de recursos, para poder evangelizar y discipular a una persona, para que luego esa persona a su vez discipule a otro y luego ese a otro y a otro. Por eso la pregunta, ¿a cuántos discipuló el año 2019? Hay otra cosa que es muy fácil. Te invito a la iglesia. Los traemos a la iglesia, los ponemos aquí, los recibimos y luego ya es responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe hacerse cargo. Yo ya cumplí con traer. No, Señor, no. Es una responsabilidad personal porque es tu asignación. Me está mirando feo usted. Usted no se ve la cara, pero yo lo miro, ¿eh? Y usted me está mirando así como... Espero que este año 2020 invirtamos tiempo, no solo en trabajar, sino que invirtamos tiempo en qué? En trabajar también para el Señor, para pescar, ¿qué cosa? Almas, para pescar hombres. ¿Se acuerda cuando hablamos los primeros domingos de que este año debemos dar fruto? Y uno de los frutos es justamente ganar almas, personas para el Señor. Para eso hay que abrir la casa. Para eso hay que invertir dinero. Pero déjame decirte una cosa. No hay dinero que inviertas en la evangelización y en el discipulado que Dios no te lo devuelva. Invierte dinero, disipula gente. Sírveles un tecito, pon galletas, pon un churrasco, pon un pepito, pon un patacón, ¿verdad? Pon una cachapa, pon, no sé, una cazuela, porotos, comparte una once con el objetivo de discipular. Y yo te digo una cosa, todo lo que inviertas, el Señor te lo va a devolver. No hay nadie, dijo Jesús, que no haya dejado padre, madres, hijos, bla, 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 que no reciba recompensa en esta vida y en la próxima, la vida eterna. Así que no es un tema de dinero, porque el Señor dice, tú inviertes, yo te lo devuelvo. Es un tema de actitud, ¿verdad? Este año debes evangelizar a tu vecino. Debes evangelizar a tu primo, a tu amiga, no sé a quién. Pero este año es el año en que tenemos que disponernos a trabajar para el Señor. Este es tu nuevo trabajo. Hoy no sabía que tenía 2 trabajos. Ahora sabe. Este es su trabajo. Dígale al que está a su lado así con energía, dígale, este es tu trabajo, dígale.
¿Sabes a dónde están a veces las personas para discipular? En la propia casa. Ahí, en tu propia casa. Como decía el pastor a la iglesia donde yo iba. Hay gente que quiere ir a la India a ganar a los indios para el Señor. Y no, él decía, y no ganáis a la India que vive al frente de tu casa. A veces queremos ir, Señor, envíame a la China. Señor, envíame, estoy dispuesto, y nos emocionamos en las canciones, envíame a África. No somos capaces de atravesar la calle y vamos a ir a África. Partamos por los que están en nuestro círculo, la familia. Enséñale la Biblia para que tus hijos cuando crezcan tengan temor al Señor y no se aparten cuando tengan 12, 13, 14 años y el mundo te los quite. Y después ya no tengas cómo traerlos a la iglesia. Después ya no vas a poder. Nosotros los días lunes tenemos oración familiar. Y a mí me sorprende que hay mucha gente que no está orando el lunes. Porque no tienen como creyentes ni siquiera la capacidad de organizarse para orar juntos. Y ese es el momento para abrir la Biblia y discipular a los que están allí. No un día, sino sistemáticamente. ¿Cuántos van a trabajar para el Señor este año? Levante su mano. ¿Cuántos van a trabajar para el Señor? Oye, y el Señor paga bien. Tráele un alma al Señor. Dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. El Señor paga bien. La Biblia dice que es sabio el que gana almas. Amén. Y lo último que implica esto, de las tres cosas que yo quiero mencionar, es un cambio en la conducta. Implica también un cambio de conducta. De hecho, estas personas en su conducta nunca más fueron las mismas. Pedro, Juan y los discípulos nunca más fueron los mismos. Su vida cambió, la vida cambió. Entonces la vida de un discípulo es una vida que experimenta un cambio sobrenatural. Antes era tinieblas, ahora es luz. Y entre luz y tinieblas hay una diferencia infinita. Así también sucedió en la vida de Pedro y los discípulos. Ellos cambiaron, el llamamiento de Jesús los cambió, los revolucionó en el sentido también de la conducta. Por eso Tito dice, Pablo, escribiéndole a Tito, dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasión y de placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Así éramos antes. Pero cuando se manifestaron la bondad, el amor de Dios, nuestro Salvador, nos salvó, no por nuestras propias obras, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, seguir al Señor o ser un seguidor del Señor, ¿verdad? Afecta nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida. Debe afectar nuestras asignaciones, nuestros trabajos y también debe afectar, ¿qué cosa? Nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos o de relacionarnos. Y otra cosa que implica ser un seguidor del Señor es que debemos ser gente, o los seguidores del Señor son gentes de respuestas inmediatas. Si usted se fija desde el versículo 18 al 20, donde se nos plantea cuál fue la reacción de los discípulos ante el llamado, el versículo 18 dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuándo lo hicieron? Al instante, al momento, ¿verdad? Versículo 20, hablando de Juan y su hermano Jacobo, dice que cuando oyeron el llamado del Señor, ¿qué hicieron ellos? ¿Dejaron a quién? A su papito, a su mamita, ¿verdad? Dejaron a su padre, dejaron la empresa familiar
y se fueron ¿con quién? Con Jesús. Por lo tanto, cuando Dios llama o el llamado de Dios en una persona se caracteriza por esto, porque las personas somos de respuestas inmediatas. El seguidor de Jesús, aquel que es llamado, es uno que responde de manera inmediata. Él no cuestiona, él sigue. De hecho, el Evangelio de Mateo, Mateo narrando su propia conversión, Mateo la narra de esta forma. ¿Usted sabe cómo se convirtió Mateo a Cristo? ¿Lo ha leído alguna vez? Mire, yo le voy a mostrar cómo se convirtió Mateo al Señor. Así. Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Mateo o Leví, sentado a la mesa de recaudación dispuestos. Y oyó lo mismo que Pedro y los demás. ¿Qué oyó? Sígueme. Y mire lo que dice el texto. Mateo se levantó y ¿qué pasó? Y lo siguió. Cuando Dios llama, las respuestas en aquellos que llama y son llamados por Él son de respuestas inmediatas, son de respuestas momentáneas, no son de respuestas cuestionables, no son respuestas de cuestionamiento. Es como si Mateo le hubiera dicho, ¿y tú? ¿Quién soy? Y ahí si te sigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Yo aquí gano mucho dinero y si te sigo, ¿me convendrá o no? Tú tienes que asegurarme que eso vaya a ser algo bueno para mí. Él pudiera haber cuestionado, pero es que el llamamiento de Dios es incuestionable. Por eso cuando Dios llama, uno responde inmediatamente. Es la diferencia entre cuando Dios llama a cuando tú quieres. Cuando tú quieres, siempre sucede que todo queda a mitad de camino. Pero cuando Dios llama, Él cumple sus objetivos. Mire Mateo narrando una historia, dice así. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, una multitud obviamente, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran el lago. Entonces, ¿qué es lo que había pasado anteriormente? Muchos milagros. Entonces este maestro se entusiasmó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entusiasmado, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Hasta ahí llegó el fariseo. Entusiasmado por los milagros, dijo, este rabí muy popular seguramente debe vivir en los mejores hoteles. Pero Jesús le dijo, no tengo ni siquiera donde poner la cabeza. Hasta ahí llegó el entusiasmo. Luego se le acercó otro discípulo, dice abajo, y le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Enterrar a mi padre, déjame vivir hasta que mi padre muera. Y cuando él muera, no es que estaba muerto y lo iba a ir a enterrar, sino que déjame que él muera primero, déjame hacerme cargo de la casa, y cuando ya mis padres no estén y no tenga que hacerme cargo de algo, ahí entonces te voy a seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, está bien, bien pensado. ¿Qué le dijo el Señor? Sígueme, ¿cuándo? Sígueme ahora. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero este discípulo no lo siguió. Se fija. El discípulo de verdad, el que es llamado por Dios, es un hombre de respuestas inmediatas. Él no evalúa, él no piensa, él confía. ¿Sabe dónde quiere estar el discípulo? ¿Sabe usted dónde quiere estar el discípulo? Hay una canción que dice así, y que es un poquito romántica, y a mi juicio, aunque entiendo el tenor de la canción, pero creo que hay un pequeño error, es mi pensamiento. La canción dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Pero esa canción habla acerca de relación, de intimidad, de que a través de la oración yo estoy a los pies del Señor. Y aunque obviamente tiene su razón, pero sabe, el lugar más alto y el mejor lugar y el lugar más íntimo con el Señor, ¿sabe cuándo es? Cuando Él abre la boca y yo oigo y aprendo. Lo repito, cuando usted ora, ¿quién habla? Dígalo, cuando usted ora, ¿quién habla? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Quién habla? Uno. ¿Ha oído alguna vez la voz de Dios hablándole allí cuando usted ora? No la oímos. ¿Qué es lo que pone Dios en nuestra mente cuando quiere hablarnos? ¿Qué cosa? Su palabra. ¿Sabía usted que Dios esta mañana le está hablando? Y que usted está en el lugar más alto. Porque el lugar más alto, ¿sabe cuándo es? Cuando Él habla y yo oigo. Cuando Él habla y yo escucho. Cuando Él habla y yo aprendo. Cuando Él habla y yo atiendo. Sinceramente, ¿cuántos abrieron la Biblia esta semana todos los días? ¿Cuántos la abrieron al menos una vez? Identifíquese, al menos una. Al menos una. Levante, levante. Ya. Dos. Al menos tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 días. Quiere decir que si una vez la abrimos y leímos, escuchamos la voz del Señor esta semana una vez. Si la abrimos dos, quiere decir que al menos en la semana oímos la voz, independiente que la obedezcamos o no, pero la oímos 2 veces. Si tres, 7. Esta mañana usted vino aquí, ¿sabe para qué? ¿Sabe qué vino? No, yo vine a adorar a Dios. Sí, vinimos a adorar a Dios. Pero principalmente, ¿sabe a qué la gente debe venir a las iglesias? A oír a Dios, a oír al Señor. Porque el culto, déjeme decirle, el culto nunca se trata de ti. El culto no es para que tú te sientas bien, tú sientas algo, tú te emociones. Y cuando tú salgas de aquí te pregunten, ¿y cómo estuvo la reunión? Bonita. ¿Por qué? Oh, porque sentí lo que yo no había sentido. Eso está mal. El culto es, hoy aprendí algo que no sabía. El Señor habló a mi corazón. El Señor me estremeció. La palabra provocó arrepentimiento. La palabra provocó que yo analizara mi vida y que yo no estaba siendo un buen seguidor del Señor. Eso es la intención de Dios al convocarnos esta mañana. Hermanos, hermanas, el viernes tenemos reunión de mujeres. ¿Qué debieran hacer todas las mujeres seguidoras de Cristo? ¿Qué debieran hacer? Dígalo de verdad. Ir, ¿por qué? Porque el Señor va a hablar y nos va a enseñar por medio de su palabra. Y para mí el lugar más alto es cuando yo aprendo de su palabra. Varones, nos vamos a reunir. Oh, pastor, tengo que ir a jugar. Oh, pastor, tengo que trabajar más. El lugar más alto es estar oyendo lo que el Señor habla a nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces el llamado por Dios es un hombre de respuestas inmediatas. Y lo último es que ser un seguidor de Jesús implica ponerse a su completa disposición. El texto dice, al momento dejaron las redes y ¿qué más? Y lo siguieron. La otra palabra que está subrayada abajo es y se fueron con Jesús.
termino con esto. La palabra siguieron en el griego quiere decir ir detrás, acompañar, ser discípulo. Esa es la definición. Pero el sentido, de acuerdo al contexto de esta palabra, tiene que ver con comportarse en conformidad o de acuerdo con. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que ellos cuando fueron llamados se pusieron a completa disposición del Señor. ¿Para qué? Para que Él les enseñara. En otras palabras, ellos dijeron, de aquí en adelante vamos a comenzar a aprender lo que tú nos enseñas y vamos a dejar lo que nosotros hemos creído que debe ser o cómo se debe vivir la vida. Ser un seguidor de Jesús es ponerse a completa disposición del Señor para conformarnos o para vivir de acuerdo a lo que Él dice. Un ejemplo, Él dice en su palabra, no dejen de congregarse, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿yo qué hago? No me congrego. Hago algo diferente y distinto a lo que Él enseña. Debe haber completa disposición. El maestro tiene autoridad sobre el alumno para enseñarle y el alumno debe tener para aprender más que cerebro, más que un gran cerebro, lo que una persona debe tener para aprender, ¿qué es? Disposición. Sin disposición nadie aprende. ¿Quién aprende sin disposición? Ah, ya, mañana tengo que ir a clase en la universidad. Y llego allá, ay, no sé para qué vine. Ni este profe, ni habla bien. Ah, estoy aburrido. Esa persona, el profe va a empezar a hablar en la clase y él puede ser el mejor profe, pero él no va a aprender nada. ¿Por qué? Porque no tiene disposición. Yo le voy a contar un secreto. Yo tenía una profe que me decía así, una profesora en la básica, en octavo básico. Me decía, Oscar, Villagra me decía, Villagra, tú eres inteligente. Siempre me dijo lo mismo, no sé por qué. Tú eres inteligente. Si tú quieres aprender, tú vas a aprender. Siempre me dijo eso nomás. Y después eso yo se lo he dicho siempre a mi hijo. Y yo le digo a él hoy día que todos los que estamos aquí, aunque no tengamos, entre comillas, vocación por algo, pero todos podemos aprender lo que nosotros queramos. Tú puedes aprender de medicina. Ay, es que yo no tengo cerebro para eso. Tú podrías aprender de leyes. Tú podrías aprender a manejar tu celular al revés y al derecho. Tú podrías aprender a manejar un computador. Ay, no, es que yo no tengo dedos para piano. No, no es que no tengas dedos para piano. Es que no tienes o no hemos desarrollado, ¿qué cosa? Disposición. Pero mamá, mira si es fácil. Y tú le empiezas a explicar y, ay, muy enredado. No, 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 no. ¿Verdad? No hay disposición. Ah, no, no, mucho enredo. No, no, yo no estoy para eso. Usted puede aprender a manejar esto si usted tiene, ¿qué cosa? Disposición. La disposición es algo increíble. Yo tengo un amigo conocido, amigo ya no es amigo, es conocido. Lo bajé de escalón. Pero porque ya no nos relacionamos, es por eso. Que cuando chico le pasaron las baquetas de batería y sin que nadie le enseñara nada, él desde pequeñito aprendió a tocar batería. Chiquitito. Yo estaba chico y pescaba la guitarra y sin que nadie me dijera nada, empecé primero así.
Y como tenía pitutos en la iglesia, no sé cómo se dirá en venezolano pitutos, influencia, tenía palanca. Como yo tenía palanca en la iglesia, era nieto del obispo, yo era de la familia pastoral, entonces los hermanos tenían más paciencia con uno, así, es hijo del pastor, déjalo, pero con puras ganas de... Y después, ¿sabe? Pesqué la guitarra y me subí al coro, y me senté y empecé a mirar a los que tocaban para allá, y cuando ellos cambiaban, yo recién estaba poniendo la primera nota, y cuando ellos iban en la última, yo recién estaba al medio, y así aprendí, y pescaba la guitarra todos los días, me iba a la iglesia, en el día, todos los días, y aprendí a tocar guitarra. Después, hacía falta en la iglesia, a veces, la acordeón en ese tiempo era muy importante. Entonces le dije a un primo, ¿por qué no me enseñáis unas notitas? Y empezó, y después en las reuniones también tocaba la acordeón. Después me dieron ganas de aprender a tocar un poco batería y me metí en una escuela que había en la iglesia de batería. Entonces llegué y me empezaron a enseñar, ya, y esto, aquí, acá, y al menos lo básico porque no seguí, pero si no hubiera sido hoy día el mejor del mundo. ¿Ya? Pero al menos lo básico, bombo, hi-hat, ¿ya? Caja. Y no he aprendido más cosas porque no he querido. Después me puse a aprender, voy a tocar teclado. Me metí a esa misma de escuela, a batería ya, teclado, que es diferente al acordeón. Pero hay gente que dice, sí sabe tocar acordeón, sabe tocar teclado, es totalmente diferente. Porque cuando yo llegué al teclado para aprender y puse los dedos como los ponía en el acordeón, el maestro me hizo, así no, cada tecla tiene su dedo. Lo primero, cada tecla tiene su dedo. Y ahí, los primeros días, tieso, tieso, así. Pero sabe, después, esas pocas clases que tomé y que pude después practicando y todo, eso me sirvió para tocar teclado hasta el día de hoy. No soy un eximio porque no seguí. Si no hubiera seguido, sería el mejor del mundo. Cuando hay disposición, tú puedes lograr cualquier cosa. Si tú tienes disposición a orar, si tú tienes disposición a leer la Escritura, si tú tienes disposición a dejarte discipular y enseñar, si tú tienes disposición a participar de los cursos bíblicos en las iglesias, si tú tienes disposición, tú vas a llegar a ser, ¿qué cosa? El mejor, ¿de qué? Del mundo. ¿Cuáles son los mejores cubos del mundo? Los de Mariana y Javier son los mejores cubos del mundo. Los que hemos probado los cubos y después probamos otro cubo, decimos, no hay como los cubos de Mariani. Porque tuvo, ¿qué cosa? Disposición. ¿A qué? No solo a hacerlo, sino a perfeccionarlo. Hubo disposición. Otra persona diría, hay que vender cubo. ¿Qué voy a vender cubo? Y después dicen, no tengo plata. ¿Pero qué voy a vender cubo? Se fija. Aleluya. Ser un seguidor de Jesús implica ponerse a completa disposición. Y eso es lo que hace un discípulo del Señor. Quiere estar donde está su Señor y tiene actitud para aprender y abre el corazón y abre la mente, ¿verdad? Porque Él quiere aprender de lo que su mejor maestro le puede enseñar. Amén, hermanos. Entonces, una persona que se considere un discípulo del Señor o alguien que pretenda seguir al Señor debe observar estas 4 consideraciones. Esto no se trata de meros emocionalismos ni de lecciones religiosas superficiales. Se trata de un cambio significativo y evidente, tanto en la conducta como en el pensamiento. Amén, hermanos. Un verdadero discípulo es llamado por el Señor. Él vino a buscarte. ¿Se acuerda del segundo cuál era?
para no volver las láminas atrás. Tiene un cambio de asignación, ¿se acuerda? Eran pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. En tercer lugar, tiene un cambio de qué? En la conducta, en la vida, ¿verdad? Antes era de una manera, ahora es de otra forma, completamente diferente. Y número 4, ¿qué pasa con un seguidor del Señor? Es de respuestas inmediatas. Ojalá tú y yo seamos eso. Padre, oramos esta mañana.